Hola, soy Carlos Sánchez y esta es la tercera práctica de electromagnetismo. En este caso trataremos la ley de Ohm y la demostraremos usando circuitos. Para esto emplearemos primero una resistencia y después un foco. En el caso de la resistencia conoceremos precisamente el valor de esta resistencia. Para el caso del foco mediremos primero con un multímetro el valor de la resistencia de este y en ambos casos calcularemos la intensidad de la corriente y después lo verificaremos empleando una medición con el mismo multímetro en el circuito. Como apartado teórico, la ley de Ohm se encarga de relacionar tres características bastante relevantes en general de la electricidad y todos los tipos de arreglos eléctricos, que son la resistencia, la corriente y el voltaje. Así que con estas tres variables vamos a estar jugando tanto en esta práctica como supongo en las que vendrán después. Así que pues vamos a comenzar con los circuitos y vamos a hacer las mediciones y a compararlas con los resultados teóricos. Ahora haré una presentación de los materiales que se van a emplear. Entonces, de este lado tengo en la tableta los cálculos que corresponden a la práctica. Vamos a usar una batería de 9 volts, cables DuPont, el foco al que soldé un par de pines para que pueda usarse más fácilmente tanto en el protoboard como con los cables DuPont y una resistencia de 10 kilo ohms. La medición del valor de la resistencia para el foco se mostrará en un video aparte, ya que era demasiado complicado hacer la medición en el multímetro y mostrarlo simultáneamente en esta toma. En el apartado del foco, el arreglo que se empleará es bastante sencillo. Entonces, para verificar que funciona, tengo un cable DuPont libre aquí y otro conectado al foco, y al tocarlos debe encenderse, tal como está pasando. Entonces, al fondo tengo los datos teóricos, y es que la medida de la resistencia, que fue de 3.65 kilo ohms, con el dato del voltaje, que es de 9 volts, que cabe resaltar podría ser menor, porque, ¿cómo se llama? Porque evidentemente la batería no es nueva. Nos debería dar una intensidad o una corriente. La intensidad de la corriente debería ser de 2.46 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces ahora queda verificarlo empleando el multímetro. Para ello, pues voy a cambiar de toma para que se pueda visualizar también la medición. Ahora va el momento de la medición. Ahí se ve la lectura. Aquí están las dos terminales del multímetro y vamos a colocarlas. Entonces, bueno, en la medición se pudo observar que la corriente fue de 3 por 10 a la menos 3 amperes, que está bastante cercano considerando la variación de voltaje que se había mencionado al inicio, a los 2.46 por 10 a la menos 3 amperes que eran previstos. Para el caso de la resistencia, espero sea visible el arreglo. Tenemos nuevamente batería conectada al protoboard, y en este caso tenemos la resistencia conectada a un lado y una parte suelta de la resistencia, y del otro lado un cable DuPont con salida macho para que al tomar la medición pues nuevamente será la medición de la corriente, la tomemos en serie como debe ser medida, y nuevamente cambiaremos de toma para para que se pueda ver o para que se pueda visualizar más claramente. En este caso, con los datos que teníamos, la corriente esperada es de 9 por 10 a la menos 4 amperes. Y ahí está, punto, no es 889 microamperes, aproximadamente 900 microamperes. Para este caso con la resistencia, la medición fue bastante precisa.
Esperábamos 9 por 10 a la menos 4 amperes y nos dio 8.89 por 10 a la menos 4 amperes o 889 microamperes, que es equivalente. Entonces el margen de error fue prácticamente despreciable. Para dar conclusión a esta práctica, hay que resaltar un par de puntos. El primero es que fue bastante precisa la medición, casi coincidió perfectamente. En el caso de la resistencia, donde conocíamos el valor de la resistencia, respecto al caso del foco, en el que no conocíamos el valor de la resistencia, incluso medirlo tomó un poco de tiempo y al parecer hay variaciones en la precisión tanto de la medición de la resistencia como porque en la medición de la corriente no dio un resultado tan bastante, lo dio cercano pero no tan preciso como en el otro caso. Por último, esta práctica va a ser el inicio, yo supongo, de bastante más apertura hacia aplicaciones. Pues con estos conocimientos ya podemos comenzar a armar circuitos un poco más complejos y el comenzar a hacer medidas pues es bastante útil. Claro, siempre hay que tener precauciones y saber tomarlas. Entonces, nuevamente, sin tener más que decir, me despido y nos vemos en la próxima.